Amistad, bienvenida, bienvenido, bienvenide a la tercera temporada de Existir Suavecito, el podcast de Malvestida en el que buscamos cómo hacernos la vida un poquito más fácil ante todas las presiones del mundo y de la vida adulta. Yo soy Ali Gareda y soy directora de Malvestida y también soy la conductora de este podcast y estoy muy feliz de estar de vuelta. Si ya siguen Existir Suavecito desde las primeras 2 temporadas, seguro van a notar que han cambiado varias cosas. De entrada, cambió el set y también nos tardamos un poquito más en sacar esta tercera temporada. Pero bueno, amistades, las cosas se han movido mucho en el mundo. Las primeras 2 temporadas las grabamos en Ciudad de México y para esta tercera estamos haciendo algo diferente, que es que la vamos a grabar en Mérida, Yucatán, que es donde yo vivo. Así que pues bienvenido este nuevo set, bienvenida esta nueva ciudad y estas nuevas conversaciones que vamos a tener a lo largo de los episodios. Yo estoy muy contenta con el cambio. Ha implicado, obviamente, pues tener que pensar en otras dinámicas, otras logísticas, pero perseveraremos, amistades, para que este podcast siga existiendo, porque nos parecen súper valiosas las conversaciones que podemos tener a profundidad y sobre todo las herramientas que podemos compartir para atravesar pues, los dilemas de la vida, ¿qué te digo? Y bueno, para inaugurar esta tercera temporada de Existir Suavecito, está con nosotros una invitada de honor. Ella es Alicia Delicia y es una educadora sexual. Si no la conoces, por favor, tienes que seguirla porque es fabulosa. Con ella platiqué sobre muchos de los tabús con los que de pronto nos enfrentamos cuando queremos vivir nuestra sexualidad o simplemente conectar con esta parte pues más erótica o más sensual de nuestra vida, pero también nos metimos a hablar sobre cómo podemos repensar nuevas formas de amar, de relacionarnos, de conectar con otras personas. Fue una plática pues muy preciosa, muy divertida y sé que la van a disfrutar muchísimo, así que aquí va el capítulo de estreno de Existir Suavecito. No olviden suscribirse en YouTube y nos pueden seguir también en Spotify. Y por favor, déjenos sus comentarios, cuéntenos qué les pareció este capítulo, recomiéndenlo si les gustó, manden ahí alguna indirecta para alguien que lo necesite, pero a nosotros nos ayuda mucho que nos digan qué les parecen estos episodios y qué otros temas les gustaría que abordemos en Existir Suavecito. En fin, les TQM y disfruten este capítulo. Existir Suavecito. Conversaciones para resistir a las exigencias del mundo. Alicia Delicia, así te llamas. Ese es mi nombre. Yo lo elegí. Sé que al resto sus mamás les pusieron su nombre. Claro, aburridísimo. Y además nos conformamos. O sea, dijimos, sí, jalo. No, Alicia sí es mi nombre de pila y lo de Alicia Delicia fue medio circunstancial, o sea, porque rima, pero todo fue en aquellos tiempos de Twitter, cuando Twitter era Twitter. Y una vez tuiteé de que Alicia Delicia y un batomeado, como suele ser, lo retuiteó y dijo, no es deliciosa porque es gorda. Y yo dije, sí, pues con más ganas. Y entonces ahí como que lo empecé a usar, pero tenía buena rima y claro. me latió, lo fue agarrando para activismo, entonces se quedó. Oye, buena rima, pero además buen concepto. Sí. Porque tú trabajas mucho con la sexualidad. Sí. Entonces, haz tu pequeña presentación. O sea, ¿cómo te defines? Porque luego es raro que alguien más te defina. Claro. ¿Tú cómo te defines? Pues mi apuesta es hacia el placer. Yo soy Alicia Delicia, ella. Me dedico a la educación sexual y educación relacional para personas adultas en español, enfocadas en el placer. Ok, muy bien. Y desde ese lugar como más amplio hay varias vertientes donde comparto esta educación. Uh-huh. Tengo mis talleres que son los de Alicia Delicia Talleres, donde hago en línea y presenciales, como enfocados a herramientas en diversos temas. Tengo mi podcast Plática Deliciosa. Uh-huh. Tengo mi productora de postporno educativo y delicioso, que es Caricia Cinema, donde son tutoriales explícitos. Y me gusta compartir sobre mi vivencia siendo queer, poliamorosa, puta, ¿no? O sea, y ya desde ahí, eso me parece las bases. Ok, qué chido, porque creo que justo el tema de la sexualidad es uno de los temas que suele estar rodeado de mucho tabú y que pareciera que culturalmente nos han dicho que no tienes que aprender, que es algo instintivo, ¿no? Que tú vas a sentir la fogosidad y ya, y entonces
de pronto se enfoca nada más en esta parte como muy sensorial, pero no exploramos tanto cómo pensamos en nuestro deseo, cómo nos aproximamos a él, cómo lo comunicamos. Entonces me encantaría, para ir tejiendo esta conversación, saber por qué decidiste ser educadora sexual, cómo comenzó ese camino en tu vida. Claro. Pues yo, miren, soy de Guadalajara, de Guadalajrancho, ¿no? Como vengo de una familia católica, mocha, con todas las expectativas que creo que se ponen a quienes nos socializan como mujeres. Y lo que sucede fue que a los 10 años tuve la fortuna de que me dio apendicitis. Y lo que pasa con el apendicitis es que te dejan casi un mes en reposo en tu casa. Entonces yo estaba muy aburrida a mis 10 años y me puse a esculcar mi casa. Y encontré una enciclopedia de sexualidad. O sea, estoy hablando de los 90s México, ¿no? Y entonces encuentro esta enciclopedia de sexualidad bastante sexopositiva, informada, 4 tomos, escondida en un closet. Entonces yo dije, bueno, voy a empezar a leerla a escondidas, ¿no? Con la capacidad mental que podía a los 10 años. ¿Tenía dibujitos? Tenía imágenes súper explícitas. Súper chidas, que para mí es como debería de ser la educación sexual. O sea, ¿para qué voy a tener un dibujito de algo que hay fotografía? ¿No? Sí. Y bueno, sí, sé la respuesta. Luego sí se hacen dibujitos porque pareciera que hay partes ofensivas del cuerpo inherentemente, o cosas que no se deberían demostrar. Y me acuerdo que yo la iba leyendo, entonces es muy curioso a los 10 años estar yo explorando mi anatomía con nombre, con como señalamientos muy positivos, y que ahí hablaba de la masturbación y hablaba de diversas prácticas, ¿no? Entonces ahí estaba yo de que buscando mi clit, viéndome en un espejo, como creo lo que todas las personas se merecerían de tener información así como científica. Y después me voy dando cuenta que es como medio privado, porque empiezo a hacerle preguntas a mi mamá sobre masturbación y me dijo, no, eso es malo. Y me dijo, ¿dónde lo leíste? Y yo no quería decir eso, entonces fue como, ay, en la revista de Por Ti. En la sección de preguntas. Entonces mi mamá empezó a arrancar esas hojas de las revistas que me compra. Entonces dije, qué bueno que no revelé como realmente. Ahí tu fuente de información. Claro, mi fuente de información. Y ahí me acuerdo que leí por primera vez de masturbación, ¿no? Y haberlo intentado, haber ya venido con un mensaje como bastante positivo de, en general, las mujeres tienen que intentarlo más veces, sé paciente. Y entonces yo tengo esta como educación sexual avanzada, porque cuando empiezan a llegar las clases muy carentes de la escuela, yo me doy cuenta que yo sabía más que lo que estaban diciendo las personas que se supone que estaban educándolo, ¿no? Y de pronto era muy curioso porque muy rápido fui tachada como la puta y la zorra por saber de sexualidad. Claro, la chiquilla precoz. La que decía las cosas abiertamente, eso ya era un bajón. Y tenía muy claro, ahí leí el término de bisexual por primera vez en mi vida, entonces yo sentí mucha paz de encontrar algo que era como, yo no tengo que escoger, es normal que sienta atracción hacia otros. Entonces, toda esta info me lleva con mucho orgullo, sin ser tan censurada por el contexto, ¿no? Porque era una preadolescente. Pero en cuanto empiezo ya a ejercer más como esta parte de conocimiento y placer, pues mucho rechazo social, pero también era muy ñoña. Entonces era como, sí, pero yo lo leí en un libro. Claro. Y me fue a la biblioteca de secundaria, me acuerdo, a buscar más libros, o sea, en aquellos tiempos que se buscaba por letras, y yo así de que busqué de vagina. Y ahí iba y buscaba un libro que decía eso, y también decían cosas sexopositivas, o sea, era una escuela laica. ¿Y qué te llamó de ese tema que dijiste como quiero seguir explorando? Pues porque se sentía rico. O sea, la primera vez que tuve un orgasmo para mí fue increíble. Yo llegué con todas mis amiguitas en cuanto regresé a la escuela, así de que, hola, ¿sabes lo que es un orgasmo? Y en chinga me decían como, no, eso es pecado, eso es malo, te van a salir pelos en la mano. Y era como, no, le al respecto, es bueno. Así como que yo sé, ya desde ese momento era como, ¿por qué me estás diciendo mentiras? Sé que no. Claro. O sea, sé que no. Y yo pensaba en la sexualidad como manejar. O sea, algo que no puedo hacer ahorita de niña, pero podré hacer cuando sea adulta. Entonces yo pensaba que todo esto era temporal. Eso fue muy contrastante cuando empiezo a crecer y me doy cuenta que no cambia con esa temporalidad.
Y que había mucha como incongruencia que me enfocaba hacia la educación sexual, porque de pronto, ¿por qué yo era la niña de 14, 15 años a quien le hacían preguntas sobre aborto? O sea, amigas preguntándome sobre ITS más grandes. O sea, también todo este ciclo de miedo y vergüenza, donde es como yo soy una mujer pura y buena, entonces yo no tengo que hablar de eso, pero en el momento que me empedo o salgo a una fiesta de noche, tengo actividad sexual de riesgo y no sé qué hacer y siento miedo y siento culpa y hago penitencia, pero no me informo, pero yo ya no lo voy a volver a hacer y virgen hasta el matrimonio, y luego vuelve a haber otra fiesta y vuelve a haber otro encuentro, y culpa, vergüenza, miedo. O sea, y es un loop que yo decía, oye, y si te sientas y platicas y si cargas con un condón, pero yo era la peor, yo llevo un condón, me acuerdo muy bien, en séptimo, que era primero de secundaria y era como inaceptable cómo yo iba a tener un condón. Y yo había ido por ese condón a un centro de salud que estaba cerca. Órale. O sea, de ahí yo me empecé a capacitar con el Consejo Estatal de SIDA porque decía, no sé, todo me parecía muy loco. Pero yo sabía que se sentía rico. Claro. Entonces, pues lo voy a seguir haciendo. Pero justo eso que dices, o sea, esa educación qué increíble que la tuviste y debería ser lo normal, ¿no? Como que no aproximarnos a la sexualidad desde la culpa, desde la prohibición, desde la vergüenza, desde el señalar como que está mal, ¿no? Quienes exploran eso. Y yo fui una chavilla muy precoz también. O sea, yo empecé a explorar mi cuerpo desde muy chiquita y me acuerdo que fue bien duro como conciliar. O sea, yo tenía como este choque mental de por qué si esto se siente tan rico en mi cuerpo, está mal, ¿no? Y entonces yo me recuerdo a mí de chavilla, güey, sintiendo como esta culpa después. O sea, empiezas a generar un patrón de que una vez que tienes el orgasmo, inmediatamente después entra la culpa. Y es muy difícil, o sea, ¿cómo empiezas a aproximarte a tu cuerpo y a tu placer desde un lugar donde aprendiste automáticamente después a sentir culpa, ¿no? Y yo creo que en algún punto de nuestras vidas a muchas personas nos pasa por una u otra razón que vinculamos el disfrute y el placer con la vergüenza o con la culpa. No sé. Es entendible. Es entendible. No, o sea, es entendible. Creo que hasta de usar la palabra como fue una niña muy precoz, yo te diría precoz, ¿por qué? Exacto. O sea, porque si somos personas sexuadas, somos cuerpos sexuados, nacemos, ya tenemos una sexualidad. Claro. Se nos ensaña desde pequeñitas. O sea, mi primer mutilación fueron estos aretes para que la banda supiera mis genitales desde que era una bebecita, ¿no? Entonces, es muy curioso porque lo lógico sería ir reconociendo el placer y que somos sexuades desde pequeñites. O sea, la exploración de nosotros tocarnos nuestros genitales está registrada desde fetos. O sea, claro. Pero ese es un gran dato, amistad. Ese es un gran dato. Sí, no lo sabía. Ese es un gran dato. O sea, los fetos. Hay registro porque estaban haciendo ecos y de pronto es como, se está pajeando. Denos de momento, así de. Ajá. Y más bien nos enseñan muy rápido con esto de no te toques ahí, no hagas esto. O sea, el mundo es no el mundo, eso está mal. Esta sociedad es patriarcal. Y en la parte del patriarcado, el celebrar el placer no es bueno, ¿no? También es, o sea, por más que no todos seamos católicos, como la religión judío-cristiana está ahí, claro, metidísima, y esta parte de la culpa y la vergüenza viene mucho de la idea del pecado y la penitencia. Claro. Entonces, todo eso nos lo van enseñando, querramos o no. O sea, y aparte vemos el castigo social de cuando te sales de esa norma. ¿Cómo yo voy a estar haciendo algo que veo que ninguna de las personas alrededor de mí hacen, en especial referentes de mujeres? Sí. O sea, yo una de las cosas que comparto en todos mis espacios educativos o no es que mi hobby favorito es disfrutar de mi placer. Y lo digo porque yo crecí y durante toda mi infancia y adolescencia no conocí una sola mujer que disfrutara de su sexualidad. O sea, no sé si ustedes tienen el referente de alguien que dijera abiertamente como disfruto de mi placer, disfruto como pareciera entonces que es algo imposible. Y si de pronto yo empiezo a sentirlo, que es algo muy orgánico y lógico, es algo está mal conmigo. Claro. Yo soy la excepción a la regla. Y no aprendemos a rechazar y al temerle el placer de un día a otro. No se resuelve esto de un día a otro. Pero lo que a mí me ayudó mucho fue el de pronto entender la historia, leer teoría feminista, como decir como, wow, esto es sistemático, culero. Sí. Y sistemático. ¿Y cómo empezar? Tal vez como explorar la sexualidad desde un lugar que no sea de culpa, porque yo hablando con muchas personas,
es que hay una barrera enorme de siquiera poder ver tu vulva en un espejo, de atreverte a tocarte, ¿no? Y te dicen, es que siento raro, porque otro gran paréntesis es que a muchas personas se nos enseña que la sexualidad o que el sexo es igual a penetración, ¿no? Y entonces si tú tuviste tus primeras relaciones sexuales penetrativas y no tuviste un orgasmo porque, güey, la persona con lo que le hiciste no le echó ganas, ¿no? Y tú tampoco sabías cómo tocarte. Y yo me acuerdo que pensaba como, ay, el sexo está súper sobrevaluado, güey. O sea, mejor me toco yo, ya sabes. Pero como crecemos con esta visión tan limitada de lo que puede ser la sexualidad y además con la culpa que ya platicamos, ¿cómo empiezo? O sea, ¿cuál es así el paso número 1 que tú recomiendas para empezar a aproximarnos desde otro lugar a la sexualidad? Bien. Mi propuesta, el paso número 1 es conocer tu anatomía. O sea, saber que es algo que ya tienes y que literalmente está al alcance de tu mano. O sea, la primera es entender qué partes tienes. Yo sé que es todo un proceso consciente el de elegir ver tu vulva, lo cual ya es muy distinto para personas que tengan genitales externos como si tienes pene y testículos, ¿no? O hasta alguna variación intersex donde sea más visible. Con las personas con vulvas es una acción muy consciente, ¿no? Y creo que eso ya de entrada puede haber mucho rechazo, pero incluso antes de eso yo diría como el de, híjole, pues infórmate un poco sobre cómo es la anatomía, o sea, como cuáles son las partes que ya tienes. Y yo hay un taller que se llama Autoplacer, que está enfocado justamente en conocer de manera teórica, ¿no? O sea, como tu vulva y técnicas de masturbación. Porque sí creo que es un proceso o sea, en ese específicamente en ese taller pongo varios paneles de vulva tras vulva, tras vulva, tras vulva, para prepararte para ver tu vulva. Claro. Porque también surgen las inseguridades de que si solo he visto el referente de una vulva desde estas, no sé, pon tú que sean imágenes de educación sexual, pero tienen un rosa pantone imposible, no, una simetría que solo te da Photoshop, o sea, como que dices, güey, no me veo así, y es como, claro, no se ve así. Por eso abogo tanto por educar con imágenes, y entonces me gusta poner estas imágenes de una vulva al lado de otra, de otra, de otra, para que cuando veas tu vulva, como la veas, digas, eso está bien, eso está chido. O sea, porque son diversas, son las mismas partes, pero son diversas. Entonces, eso me parece lo primero y de pronto decir como ok, tengo esta parte y tengo esta parte y tengo esta parte y conocer, pues también que tenemos un clítoris, o sea, porque no me puedo tocar el otro, pero me toco el de acá, como que saber que eso está dentro de mí, pero lo que estoy buscando no es tocar mi clítoris, lo que estoy buscando es conectar con mi placer sexual, que me parece cosas distintas. Sí. Porque, o sea, como justo surge esto de banda que se separa de su sexualidad o desconecta con su sexualidad, y yo digo, eso no me parece posible porque somos cuerpos sexuados. O sea, mientras vayas al baño, mientras tengas un ciclo menstrual, estás con tu sexualidad, pero con el placer sexual sí se puede desconectar porque el placer es una vivencia subjetiva y que se procesa acá. O sea, como todos pueden hacer esto de pasarse su manita por su brazo, pero si se siente rico o no, es algo que tú vas a decidir. No sé si vas a decir, vas a procesar acá. Claro. ¿No? O sea, es eso, como que te lo vas a cuestionar. Y entonces ahí sí es donde yo digo, oye, ¿cuánto placer hay en tu vida? ¿Cuánta predisposición hay hacia erotizar tu vida? Total. ¿No? Que también son conceptos distintos, erotizar o sea, erotizar son como todas estas conductas y actividades que nos incitan al placer sexual y luego el placer es la vivencia subjetiva de si te gusta o no. Entonces de pronto es como el de no tienes que estar teniendo una orgía todos los días para que estés disfrutando de tu sexualidad. Claro. Pero sí puedes estarte erotizando continuamente con la música que escuchas, desde cómo te pones, si te pones alguna cremita, ¿no? Lo que piensas, si bailas, si te mueves. Creo que la ventaja, bueno, quienes sean mexas y en general latines, creo, sí sabemos mucho más del placer culinario. Ajá. Y entonces de pronto si yo me quiero comer unos taquitos con un chingo de limón y en eso tú me dices como con todo ese limón, sería como, bueno, ¿quién los tiene que disfrutar? Claro. ¿Tú o yo? ¿A quién le tiene que gustar? ¿A ti o a mí? Y entonces ahí es como que lo mismo sería con el placer. Y eso lo fui descubriendo saliendo de la narrativa como
prescrita mainstream, el guión sexual, ¿no? Sí. Cultural de actividad sexual es heterosexual, es besarte con un vato para que luego haya algún tipo de medio toqueteo, Ajá. probablemente felación, Sí, ¿no? sí. Pero eso es menos que como el objetivo que es penetración y que esto se acabará cuando él acabe. Claro. Esa narrativa está, Súper instaurada. pero fuerte, 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 fuerte. Y entonces esa narrativa como no contempla la diversidad del placer. Y algo que sí me llama a mí la atención era como muchos dicen como, yo disfruto más el besuqueo. Y yo decía, pues quédate besuqueando. Y de pronto es como, no, como si fuera escalera eléctrica. Me subió un pasito, no Sí. puedo parar. No. Y entonces digo, wow, qué fuerte, porque tampoco nos enseñan sobre consentimiento y diversidad erótica. Entonces como, ¡ay! Y ese guión es muy limitante porque de pronto igual, cuando ya sabes que el paso es como, güey, los besos, luego el toqueteo, luego la felación y luego la penetración, a veces no quieres ir ahí, ¿no? Y entonces es como, no, mejor ya no beso porque no quiero luego, o sea, como que empiezas a limitarte si te suscribes solo a ese guión. Y ahorita que hablabas de lo de entender que el placer puede explorarse de una manera mucho más amplia, me acordé que yo una vez fui a un curso de masturbación y yo dije, güey, yo voy abierta de a lo que sea, ¿no? Estoy lista. Y el curso se trató de respirar, de técnicas de respiración para amplificar tu placer. Y entonces hubo un momento en donde habíamos un montón de personas en el piso respirando, ¿no? Y entramos con una sincronía de respiración muy erótica, que era como así, no, así escuchaban como, yo sentía que estaba como entre ninfas, o sea, hermoso. Y decía, no puedo creer que sin tocarme estoy siendo súper erotizada solo por la energía que hay en este espacio, por los ruidos, por la respiración sincronizada. Y ahí a mí se me abrió un chip de, morra, es que tu visión de la masturbación igual era así. O sea, hay muchas formas de explorar el placer sexual. Sí. Y qué rico darte el permiso así para estar gimiendo, ¿no? Con otras personas. Sí, Es me da muy gusto. bonito. Sí. Y me encantaría como, tú trabajas mucho con personas que quizás temen mucho aproximarse a estos espacios, ¿no? Y es entendible por qué. Pero me gustaría saber cuáles son quizás los principales bloqueos que tú notas en las personas y quizá cuáles serían unos puntos de partida para empezar a desbloquear. O sea, una de las cosas que a mí me parece muy importante es saber que tu punto de partida de la sexualidad eres tú. Entonces, creo que yo noto un montón una resistencia entre la culpa y la vergüenza. O sea, cuando alguien está pensando si quiere acercarse a tomar una clase, un taller conmigo. Y esto es curioso, como esta diferencia entre la culpa y la vergüenza, ¿no? Que mucho, la culpa es hice algo mal y la vergüenza es soy algo malo y estoy siendo observada por otros. Entonces hay testigos de que soy algo malo. Claro. Me doy cuenta que en general, aunque haya culpa, la mayoría hace las cosas con culpa y todo. Sí. Pero que nadie más se entere porque entonces entra la vergüenza, ¿no? Y hay cosas más evolutivas y profundas de querer pertenencia, ¿no? Pero ahí es cuando recuerdo mucho el de, mira, no importa si tu mamá no está de acuerdo, tu pareja no está de acuerdo, tu entorno no está de acuerdo, la primera persona que tiene que estar de acuerdo con esto eres tú. Correcto. Entonces, eso ya me parece una gran cosa que la mayoría no pueden, o sea, hay muchas personas que no pasan eso, ¿no? O sea, que no pasan eso. Como yo nombro con tristeza y gusto a mis abuelas, pero murieron sin orgasmos y sin placer en sus vidas. Por el qué dirán y por como que me parece una pena, teniendo quién sabe cuántos hijos cada una, ¿no? O sea, como que me parece una locura. Pero cuando voy viendo estas resistencias de generaciones mayores, de pronto es como como tomar esa parte de rebeldía y de coraje, porque también pasa que luego no es que no disfrutemos solo de nuestro placer y ese es un mundo cerrado. El mundo sí está lucrando con mi placer y me está sexualizando, ¿no? Y veo que los hombres en mi vida se están aprovechando de toda esta parte erótica, que eso sí sucede. O sea, un montón de veces me da... O sea, me parece triste, pero a veces el camino por el cual llegan acá es porque tengo problemas con mi pareja y no quiero que mi pareja me deje. Claro. O sea, de nuevo, no centrándonos como el eje de nuestras vidas, pero sí en función a otros. ¿No? Que
Entonces ahí es como el de deseando mucho que sea que lo hagas por ti porque la vida es una y te vas a morir y entonces disfrutemos. Claro. ¿No? O sea, ese me parecería una importante. Y la otra, pues hacia los límites, porque no creo que esta sociedad en su mayoría sea abierto, bienvenida al placer. O sea, yo me doy cuenta que yo hablo desde la burbuja que he creado, muy consciente porque me doy cuenta que no tengo ninguna narrativa sexonegativa alrededor de mí, pero porque la fui sacando de mi vida. Es como el límite para interactuar conmigo es que respetes mi autonomía sexual. Y si no se puede eso, no mantengo contacto. Ya. O sea, si no me puedes respetar en mi autonomía de eso, no me hace bien. Y ahí sí creo mucho más en el sola que peor acompañada, que mal acompañada. Pero lo que fue curioso de pronto tomar como estas visiones mucho más tajantes fue que mucha banda se me acercó. O sea, la banda correcta se acercó, se sostuvo y nuevas relaciones surgieron. Y la banda que no, pues les deseo bien en donde sea que estén de sus procesos, ¿no? Es que creo que justo eso que dices, cuando ya tú tomas la decisión de centrarte, ¿no? En tu vida y decir, oye, me interesa explorar esto porque yo no quiero vivir con culpa, porque sé que hay un universo allá afuera delicioso por explorar. Y creo que a mucha gente le cuesta el siquiera plantear que esto pueda ser una conversación con tu pareja quizá o parejas. ¿Cómo me siento en la mesa y le digo como, oye, pues resulta que quiero explorar esto, o resulta que no estoy a gusto con la forma en la que se está dando nuestras relaciones sexuales? O sea, son pláticas bien incómodas, son pláticas que, como tú dices, pueden quebrar una relación. Y yo creo que eso mucha gente la detiene y es como, no, mejor, o sea, es solo una fantasía que tengo, mejor me lo guardo, sigo teniendo así 3 posiciones, ¿no? En el sexo. Entonces, ¿cómo preparar el terreno para tener esa conversación con una persona que amas y que en el mejor de los casos está abierta a tener esa conversación? Me parece hermoso. Me voy a quedar con la parte de tener esa conversación con una persona que amas y entonces yo diría, siéntate y ten esa conversación primero en el espejo. Primero o sea, esto me parece como muy central, en especial siendo poliamorosa, disfrutando de mi placer, lucrando con mi placer. O sea, como que siento que son cosas que en este entorno es raro encontrar a alguien que diga, ay, sí, como... Sí. O sea, es la excepción, gracias a todas las excepciones que existen en mi vida. Pero a lo que me refiero es que hay un momento en el cual yo no les invito a llegar hasta donde yo llegué. O sea, porque en mi historia de vida es que yo intenté desuscribirme de este mundo antes de entrar a rehabilitación por trastornos alimenticios, ¿no? A los 21. Pero me di cuenta que no era que no quería vivir la vida, no quería vivir la vida que se me había impuesto. Eso me parece muy importante de pronto, entendiendo cosas como ideación suicida. Es como, no quieres vivir esta versión de ti porque no eres tú, pero estás viviendo probablemente para otras personas, ¿no? Entonces, cuando no soy exitosa en ese intento, que bueno, digo, voy a vivir desde el placer, era lo que me quedaba y lo que me gustaba, y primero mi vida conmigo, como sin contemplar otras personas, y eso me parece importante para que después sea cómo llego a compartirme con otras personas. Incluso si ya estás ahorita en una relación, o sea, yo te diría esto como el de, ¿qué tanto disfrutas masturbarte? O sea, ¿qué tan central es tu vida? ¿Separas espacio? O sea, porque yo sé que me puedo aventar doom scrolling así en Reels, hora y media, y diría como preferiría hacer una pausa y masturbarme y empezar a decir como también a qué se acostumbra bien del cuerpo, como hay muchos beneficios en torno a masturbarte, ¿no? Y lo que funciona psicológica y fisiológicamente, etcétera. Sí. Pero yo diría como qué tanto neta lo pones central en tu vida. Así como priorizas, no sé, que la clase de yoga, que si es, que el trabajo, que otras es como el de, oye, le metes un espacio cotidiano, esto es importante, cotidiano, y de pronto ya es como, esto se siente rico, esto se siente rico, y cuando yo ya me siento un poco más segura de ese centro, cuando estoy con otra persona, yo le comunico lo que yo quiero. Eso me parece importante, como en primera persona es como yo tengo deseo de esto y lo quiero explorar. ¿Me quieres acompañar en ese viaje de explorarlo juntos? Pero bueno, aquí entran también luego pues otros parámetros bastante fuertes como el del amor romántico monógamo. Claro. Y lo digo específicamente, no porque la exclusividad esté mala ni romancear esté mala, pero
el amor romántico monógamo nos dice que tú deberías, si fuéramos una hermosa relación, tú y yo, en eso nos dice como, tú deberías de ser mi todo para satisfacer mi vida, ¿no? Y entonces a mí directamente me ha tocado escuchar esto, recibirlo, pero también es muy común, es como, ¿no te basto yo? Claro. Y la respuesta es no. Y yo no entiendo por qué eso sería algo malo. Me parece ilógico depositar toda la posibilidad de un mundo sexual en una persona. Sí. Por siempre. Está duro. Está duro. Sí. Es que, no sé, o sea, me parece como hasta eso, me parece irrisorio. Sí. Pero sé que puede mucho esa parte de la nueva energía relacional y cómo se sostienen luego todos estos mitos, ¿no? Del amor, decir, si es amor de verdad, entonces sí debería ser suficiente. Y entonces es como, ay, es que hay muchos cuestionamientos que entran cuando quieres tener una vida sexual plena. Y cuando digo una vida sexual plena, de nuevo, no me refiero a estar cogiendo de desayuno tarde y noche con múltiples personas. Digo, si así se ve para ti, pues chido. Pero yo lo que me refiero es el de tengo la capacidad de ejercer mi autonomía sexual cada que surge el deseo y la situación. O sea, porque eso me parece muy potente. Como si yo hoy quisiera y tengo a alguien tirándome la onda, ¿puedo responder a eso? Si yo tengo ganas de decir que no, porque este no es el contexto que se... ¿Puedo eso? Claro. O sea, todas esas cosas me parecen muy potentes y me parecen también la excepción allá afuera. Como yo seguir ando buscando personas queer poliamorosas para vincularme. Claro. Lo pongo allá afuera. Por si alguien inviten es interesada, ¿no? Ajá. Pero luego lo que sucede es el de, me gusta conectar con quien esté en un proceso similar de autonomía para no volver a caer en dinámicas de codependencia, ¿no? Claro. Luego es difícil sostener la interdependencia y no caer en la co. Y entonces es como el de, oye, pues, ¿cómo le hacemos para que yo pueda ser yo entera y tú también y juntos creemos otra cosa que es donde conectamos y nuestra relación? Y que eso me permita tener autonomía en lo que hago en el resto de mi vida. Y ahí es cuando digo, ay, no sé, toma un montón, yo lo siento así, toma un montón salir de este sistema y de estas dinámicas. Y que un poco la trampa de la monogamia es que pareciera que hay conversaciones que no se tienen que tener porque ya están implícitas, ¿no? Como que obviamente tú no puedes andar con nadie más, ni voltear a ver a nadie más, y nunca hay estas conversaciones de, a ver, o sea, hablando de la infidelidad, ¿qué es para ti ser infiel? O sea, si yo le echo un fueguito a una morra en Instagram ya, o si o sea, como que nunca se tienen esas conversaciones porque pareciera que el sistema ya lo decidió por ti, ¿no? Y la realidad es que las relaciones humanas son bien complejas. Y a mí me daba mucha risa cuando hablaba con amigas, porque yo estoy en una relación abierta, y mis amigas me decían como, es que yo no entiendo cómo puedes, o sea, la idea de que él salga con alguien más y tal, pero no les hacía tanto ruido ellas contarme sus historias de que habían sido infieles, ¿no? O sea, como que hay un glitch en la Matrix de, no es lo mismo, porque yo sigo comprometida con esta persona, solo tuve un desliz, y como que yo digo, güey, pues no, para mí me da mucha más paz mental como poder hacerlo sabiendo que tengo, ahí viene una bonita palabra de la que quiero que nos hables, acuerdos, ¿no? Con esa persona. Entonces, y que también, entendiendo que los acuerdos son algo que va evolucionando y son algo que no es perfecto tampoco. O sea, yo creo que como seres humanos que somos contradictorios y con mil cosas en la vida que nos pasan, bueno, habrá cosas que incluso una relación abierta, una relación poliamorosa, puedes dañar a alguien, puedes no respetar esos acuerdos, porque luego la idea de la banda es como de, no, pero todo se vale si estás en una relación abierta. Es como, pues resulta que no, porque vas construyendo con la persona cuáles son los límites que esa persona tiene y cuáles tienes tú. Y tú das un muy bonito taller de acuerdos, de límites. Entonces, ¿cómo tiene uno esas conversaciones? ¿Qué es un límite? ¿Qué es un acuerdo? Desde lo muy básico, ¿cómo lo defines tú? Bueno, en este taller de comunicación y acuerdos, parto desde primero celebrar la realidad de que somos personas diferentes.
Creo que cuando o sea, a mí me hace bien pausar y recordarme que soy una persona diferente a la otra. No puedo asumir sus intenciones, no puedo, o sea, asumir cosas me parece una falta de respeto a honrar que ese es otro ser. Sí. Ese me parece como un buen punto de partida. Y entonces, haciendo de nuevo el ejercicio del clavado hacia mí, como el de qué quiero, pues creo que esta es la ventaja de trabajar con personas adultas. O sea, cuando somos personas adultas ya pasamos por un montón de relaciones y voltear a ver nuestra historia relacional nos ayuda a honrarnos mucho en el presente. Tanto nosotros como voltear a ver las relaciones que hubo en casa. Te hace humilde. Recordar tu época tóxica. Uy, sí. Sí. Uy, sí. Ay, besitos a la Alicia 17. Sí. Cambiando pasivo-agresivamente en Facebook. It's complicated. En Messenger poniendo así la letra de una canción. La letra entera con tres conectaba. Sí, para que les saliera. Ay, no. Bueno, a mí esto de que seamos diferentes y seamos adultos, como me parece muy potente que pronto yo ya digo como hay cosas que no me hace bien poner como de caja en una relación, ¿no? Y entonces yo no entro a una relación pensando en ¿cómo voy a envejecer con esta persona? Que creo que mucha banda, a mí me parece luego lo cochones es pero es con quien voy a crecer y vamos, cuando seamos viejites. Y yo le digo, sí, bebé, pero en el presente te gusta. En el presente te gusta esta relación, ¿no? O sea, eso me parece un punto de partida. Hay una herramienta que enseño, que son las 4 bases estas de necesidades, límites, anhelos y miedos. Okay. Como aprender a diferenciar esas cosas ya es importante a la hora en la que me muevo, porque una necesidad es lo que nutre la chinga de estar con alguien más, ¿no? Claro. Me parece que son muy complejas las relaciones humanas, hay algo que te motiva ahí y o sea, suele ser que se cubre alguna necesidad. Ok. No un anhelo, que es cuando se te antoja algo, que sería como ay, qué cómodo si mi pareja viviera a 3 cuadras de mí. Qué cómodo. Pero pues es un anhelo, no una necesidad. Si fuera una necesidad, yo agarraría con mi Maps y diría, de aquí, casa en casa, ¿no? ¿Cuál testigo de Jehová? Es como, ¿salimos? Porque son 3 cuadras. Pero no, las necesidades de pronto sí son como más tajantes y las necesidades son tanto acciones o dinámicas que quiero presentes y compartir valores con otra persona, ¿no? Porque los valores influyen mucho las decisiones que tomaremos cotidianamente con la información que tenemos. Y las necesidades tienen que ser compatibles con los límites para no estar pasándola mal. Y aquí sí me parece importante, gran bit educativo, un límite no es una regla. Un límite no es una regla. Un límite quiere decir cómo yo me voy a comportar en una circunstancia y no requiere nada de ti. O sea, un límite ¿Puedes poner un ejemplo práctico? Sí. O sea, en comparación de las reglas. Ahí te va cómo está la dinámica. En muchas parejas se dan dinámicas de reglas porque entran en una dinámica vertical. Tipo mamá-hije. Así como el de yo te digo que no es bueno que salgas con esta persona. Y entonces no te dejo salir. Y a mí me parece loquísimo, no son adultos, autonomía. Pero no te dejo salir. Eso es una regla. Cuando yo le digo a otra persona con quién actuar, ¿no? O sea, como con quién interactuar, qué puede hacer. Hasta cuando son bien intencionadas, ¿no? De ahí, esta señora, yo me la pasé diciendo con múltiples exes de que tienes que ir a terapia. Ya. Eso también es una dinámica vertical, porque yo quién soy para decirle que ya tiene que trabajar o no en sus procesos individuales. Claro. El límite puede ser mira, hasta que no vea que tú también estás trabajando en generar una dinámica que cambie patrones violentos, culeros. Entonces yo ya no quiero vincularme en esta relación. No tú, yo elijo en dónde quedarme, en dónde estar. Entonces eso me parece muy importante con la diferencia en los límites. También hablan mucho del control. Es como si a mí me desquicia que mi pareja salga con su amistad, no sé qué, es como el de, bueno, no estés en una relación donde te sientas desquiciada, reina. Claro. Odio. Así de fuertes relaciones. Como que siento que eso es algo central en recordarnos la autonomía, bajo qué situaciones a mí se me antoja empezar a vincularme con alguien. ¿No? Y esa me parece una parte. Y otra herramienta que me centro mucho se llama el buffet relacional.
como una versión que hice adaptada, donde son las bases de varias dinámicas importantes. Ok. Y entonces, por ejemplo, yo tengo muy claro que no tengo ganas de cohabitar con mis vínculos como proyecto a futuro. Ok. Si llega a suceder porque hay mucha compatibilidad, qué chido. Ujú. Pero entonces, cuando empiezo a conocer a alguien y siento esa conexión, porque pues conexión no significa compatibilidad, ¿no? Exacto. Hay muchas conexiones allá afuera. Entonces, empiezo en conexión con alguien, yo empiezo a sacar conversaciones de, oye, esta es mi visión de ver mi actuar en el mundo, mis planes a futuro, ¿cuáles son los tuyos? Ok. Esos me parecen ya un montón, o sea, no me interesa saber cuál es tu color favorito. Claro, O sea, claro. es bonito, pero no me parece eso más importante que saber cuál es tu modelo relacional. Wow. Entonces, siento que esas son las bases para empezar a construir relaciones desde los acuerdos. Ok. A mis espacios llegan muchas personas que ya están en relaciones donde solo hicieron el acuerdo inicial. Ese sí es muy común. El acuerdo inicial es como, ¿quieres ser mi novia? Sí. Porque ese es un acuerdo. O sea, Sí. un acuerdo es decisión tomada en común, pero solo dicen, bueno, ya somos novios. Se acabó. Y entonces opera de fondo una cosa que es la escaladora relacional, que es como el de, bueno, somos novios, eso es temporal, de aquí a que nos comprometemos, como si el compromiso sea algo Sí. que va a llegar cuando le dé un anillo de compromiso, Claro. y nos casemos, ¿no? Y cohabitemos con fines de reproducción, así Claro. como que entra todo ese... Y es como el de, si ese es el camino que tú estás buscando, me parece muy chido que lo honres desde el principio. O sea, estoy buscando a alguien que sea mi compañero de vida, tú también tienes este objetivo en los siguientes años. Sí. Y lo que me doy cuenta que cuando yo saco estas dinámicas, que si también van a terapia de parejas, este tipo de cosas como que te enseñan ahí, de pronto es como que cuando digo, hablen con la otra persona desde el inicio, me surge una frase que me revienta, me pica el ano mal, Ajá. que es, pero matas el romance. Ay. Y yo diría, Ya. qué bueno, Sí. qué bueno, porque romance es de Lulu. A cada rato el romance es de Lulu. Es como el de, al principio es muy fácil amarte, Ale, porque ahorita lo único que conozco es te veo, estás preciosa, Claro, sonrisa, la que claro. estamos coincidiendo. Claro. Todo lo demás de tus manías, mañas y demás, no las sé, entonces no existe. ¿Y para qué te las pregunto? Sí, sí, sí. Mejor me quedo en esta fantasía y en la euforia, ¿no? Hasta que picón, porque eso no Claro. se sostiene. Sí, es verdad. A la gente le parece igual con el tema de pronto del consentimiento, ¿no? Es como, no, pero ¿cómo voy a preguntarle a alguien si le puedo dar un beso? Voy a matar toda la pasión. Es como, pues resulta que no. Hay Resulta formas que no. muy sexys de hacerlo. Sí. O sea, entonces. Esa es una que me dicen mucho y digo, ay, no vamos a coger tú y yo. Ajá. Porque en la parte en específico como de hablar de cosas que romanceen, o sea, a mí me parece importante erotizar y romancear el cuidado. Claro. O sea, me prende mucho más que me digan, oye, esto te gusta en vez de asumir. Ujú. Porque si la otra persona va a asumir, ya sé que va a terminar en esta narrativa. En el cual, miren, yo soy muy fan del sexo vainilla, Ujú. ¿no? Que el sexo vainilla es como... yo le diría... Bonito, tiernito. Yo le diría romántico, pero predecible, muy heterosis. Ajá. Soy muy fan de esa versión cuando estoy enamorada de alguien. Ok. Pero para un cogidón como casual de alguien que quiera replicar eso, Ya. seguramente no hay placer de por medio. O Ajá, sea, ajá. porque no se están cumpliendo todas las demás pautas de a mí me gusta que me toquen o no así, esto es muy rápido o muy lento para Claro. mí. Como todas esas cosas, es como, ay, no sé qué tan chido esté. Porque entonces es una ilusión de ese romance, no sé qué tanto puedes realmente romancear con alguien que no conoces. Digo yo, o sea, y entonces me parece es como muy curioso esta parte de querer hacer acuerdos con la otra persona. La mayoría dicen, ¿cómo le hacen? Ya un poco como con... Y digo, bebé, a ti te debería dar... O sea, bueno, esto es medio fuerte, eso de te debería de... Pero yo creo que los acuerdos serían un gran alivio, una relajada de ano increíble. Claro, Sí. llegas a la conversación con toda la atención, Claro. así como, pero qué hermoso es de pronto decir, oye, esto me está dando miedo y esto me gustaría hablarlo. Y que la otra persona te diga, yo estoy en esto. Ay, qué bonito No, ser no. correspondido. Sí. Qué bonito llegar a ese acuerdo, qué bonito tener claridad. O sea, yo no entiendo cómo puedes sentir paz en una relación sin tener claridad. ¿Y cómo llegas a la claridad?
teniendo conversaciones complejas, Ujú. haciendo acuerdos con la intención de hacia dónde va la relación. Porque luego cosas pasan, las personas cambiamos, acuerdos se rompen porque somos humanos y se va a errar. Y entonces ahí también puedes aprender a reparar, Claro. puedes aprender a perdonar, porque la mayoría hacen del Lulu de nuevo de, no, pues ya no lo hablamos. Y es como, pero sí pasó, pero el miedo en el cuerpo lo tienes, la tristeza la tienes y el resentimiento. El resentimiento si empieza chiquitito y si no lo atiendes crece y crece y crece y de pronto es como, no me gustó cómo me pasaste la taza. Claro. Ay. Claro. Ay, después ya les veo en terapia de parejas. Sí, yo creo que claro que da miedito tener esas conversaciones porque implica una nueva forma de relacionarte que quizás nunca te enseñaron y que además ni siquiera es que alguien te la puede enseñar porque toca irla construyendo y yo creo que lo principal es tener esa disposición y saber que, güey, es bien incómodo, sí, y es doloroso a veces, sí, pero para mí no hay nada más hermoso que poder sentarte con tu pareja y decirle como, güey, te tengo que contar, o sea, no es tu pedo, es mi pedo, pero sentí muchos celos por esto y me sentí de la chingada y me empecé a mal viajar y es importante para mí que lo sepas porque yo estoy atravesando este proceso y mi mal viaje y yo tengo que revisar y que la otra persona te escuche y te diga como, oye, ¿hay algo que yo pueda como hacer para que tú no te sientas así? Y es como, güey, ¿qué es este Pokémon? Sí, o sea, ¿qué está sucediendo? Claro. Porque uno piensa que esas relaciones no pueden ser, o sea, tenemos muy pocos referentes de que las relaciones sean así. Crecimos con la telenovela y con Disney y con tal, donde es todo o nada y donde es intenso o de hueva, ¿no? Entonces, ir construyendo, y no solo con nuestras parejas sexoafectivas, sino con nuestras amistades también, con nuestra familia, ¿no? Y eso es algo que me gustaría que nos cuentes, cómo quizás herramientas que tú has explorado a través de la sexualidad y de la forma en la que te vinculas con otras personas han impactado en otras áreas de tu vida que quizá no imaginabas. La parte de los acuerdos y de comunicarme, siento que me atraviesa luego mucho en la neurodiversión, porque también Géminis y palabras, como ponerle mucha intención a querer dar claridad del de, oye, ¿esto qué significa? Me estoy confundiendo, ¿no? ¿Esto qué significa? En todas mis relaciones laborales, claro, mis relaciones, yo hablo mucho de mi red, la red que tejo activamente con las personas. Algunos son vínculos románticos, sexoafectivos, o sea, como de las dos, ¿no? O sea, como que son como estas personas cercanas y me doy cuenta como tengo más ganas y más confianza de sostener a personas cerca que tengan esta predisposición a hablar, a saber que el malentendido no es malintencionado, pero la predisposición a resolver. Creo que algo que, o sea, tú lo decías ahorita, el de qué bonito que mi pareja me pregunte cómo te acompaño en este proceso. Quizás sin cederme autonomía, pero cómo te acompaño en el sentimiento, ¿no? Y a veces es como el de, ay, todavía me amas y me quieres cuidar. Sí. Y eso ayuda mucho porque los celos suelen ser una mezcla entre tristeza, miedo, enojo, ¿no? Hay como muchas cosas que los pueden alimentar, pero si la otra persona tiene predisposición a acompañarte, ¿no? A veces no le toca a la otra persona, no te puede acompañar a la otra persona y por eso es tan bueno red de apoyo. Pero sí creo que al final lo que todas estas nos permiten tener es un entorno de relaciones donde yo pueda ser una versión más auténtica. Totalmente. Y eso es importante. Eso es raro. Sí. Porque esta sociedad hace mucho énfasis en que seamos lo que la otra persona quiere versus lo que yo quiero ser. Pero sí me parece que estas pueden ser las bases para que esas conversaciones incómodas construyan relaciones cómodas. Claro. Sí. Y creo que lo que puede haber detrás de no querer tener esta conversación es el miedo a que la otra persona no diga lo que yo quiera, a que haya un desacuerdo en valores u objetivos. Y entonces, ¿qué? Pues no sé, contémplate si ya no quieres seguir en esa relación. Creo que hay muchas cosas que se mueven desde un rechazo total hacia siquiera contemplar el duelo. En vez de ver el duelo como una parte posible de una relación. Para mí tengo muchas intenciones de que mis vínculos sean por siempre, en el sentido de que se sostengan siempre y cuando ambos los querramos sostener. Claro. Pero sostener desde el dolor, la mentira, el resentimiento, digo, no nos merecemos eso, no me parece algo muy compatible con
la definición de amor que estoy activamente buscando crear. Entonces, no sé, también está esta parte como esta mirada compasiva. Si una herramienta yo les quiero como compartir a todos y abogo mucho es empezar a tener narrativas compasivas. La narrativa compasiva ayuda mucho a permitir nombrar lo que está pasando y poder atravesarlo. La narrativa compasiva me dice que si sucedió algo muy culero, o sea, no sé, tírame tú un ejemplo y quizás de ahí lo puedo rebotar. O sea, lo voy a decir ahorita como en teoría, pero yo me digo como el de, oye, estoy haciendo lo mejor que puedo con esto que tengo, la cagué. Y la narrativa compasiva tiene la cualidad donde al final hay un compromiso a la mejora. Así es como realmente es como, ¿sabes qué? No sabía que esta persona me iba a maltratar o no sabía que yo iba a reaccionar de una manera tan culera ante esta situación, pero lo que puedo hacer de ahora en adelante para la no repetición es... Ahora me comunicaré mejor para tomar esto. Ya no quiero continuar viendo a esta persona. Si ve a esta persona es dentro de esta dinámica, ¿no? O sea, eso nos permite generar narrativas compasivas, porque la mayoría aprendimos narrativas culeras. O sea, las narrativas de se me cayó la taza. Ay, es que qué tonta y que no te importa y ay, sí, y todo. O sea, realmente me parece muy triste todas las veces que me hablé tan cruel y luego ver lo común que se escucha a personas alrededor diciendo es que, ay, es que estoy bien pendeja, ay, es que estoy bien... Y de pronto es como, bebé, no te hables. Pero creo que para llegar a la narrativa compasiva y empática, tienes que tener muy claros tus límites, porque si no, entonces caes tal vez en esta permisividad, ¿no? De que, ay, esta persona tal vez está siendo culera, porque hay gente que es culera, ¿no? Ajá. Y creo que es chido cuando... Tú bien dices, o sea, me hace mucho sentido lo que dices ahora de que los límites los pongo yo. O sea, es hasta dónde yo estoy capaz de aceptar ciertas situaciones. Ahorita que decías como lo de la narrativa compasiva, yo decía, güey, es que la narrativa compasiva es estar en M, ¿no? O sea, es tener la capacidad de abstraerte un momento de todas las emociones y ver la situación y entenderla desde un lugar compasivo de decir, ok, claro. O sea, entiendo, no me estoy clavando con todo el coraje o el enojo o la tristeza que yo ya tengo por lo que me hiciste, estoy tomando un momento para escuchar y yo también para decir mi punto de vista. Y es bien difícil tal vez para muchas personas lograr ese punto porque venimos con patrones que aprendimos de cómo se relacionaban nuestras mamás, papás, hermanes, nuestro círculo social, de las primeras roturas de corazón, ¿no? Como que traemos todo este bagaje. Pero pues qué chido que tomando un curso de Alicia pueden empezar, uno, a hacerte estas preguntas, ¿no? Sí. Dos, a tener herramientas para tener estas conversaciones complejas que al final, o sea, del otro lado de esta conversación incómoda, o sea, hay una relación que se puede volver como mucho más sólida o que de plano te des cuenta que ni al caso, o sea, no es la persona con la que quieres estar ahorita. Entonces, bueno, ya para cerrar, ya nos dijiste como un poco que para existir suavecito, tal vez en nuestras relaciones es esta idea de las narrativas más compasivas. Pero, ¿qué nos recomiendas para existir más suavecito en nuestra sexualidad? Yo creo que algo que nos puede ayudar a existir desde una manera más suavecita con la sexualidad, es decir, ¿qué tanto placer puedes activamente darte? O sea, una acción cotidiana de placer, a mí eso me parece como muy central. Si quieres que sea la respiración antes de dormir, puede serlo. Sí puede ser que te estás haciendo el skincare, ¿no? O sea, como en esa parte, pero cuando es este placer, hay una parte de cerrar los ojos y decir, ¡ay, qué rico se siente! Yo recomiendo mucho la parte del tacto. Sé que se puede hacer con la comida, es una, ¿no? Con los olores es otra, pero yo apuesto mucho por recuperar la sensibilidad. Entonces, si empiezas a darte masajito en algún lugar que digas lo disfruto mucho, no sé si te gusten los pies como muy activamente, decir qué tanto me puede medio prender, pero no necesariamente genitalizarlo, pero el darme un masajito muy intencional en alguna zona. Yo les digo a todos, avísenles a sus cuellos que se pueden relajar. Ay, truenen el cuello. Gracias. O sea, si buscas activamente decir, uy, ¿cómo me puedo masajear? La mayoría del cuerpo nos está pidiendo placer y apapacho. Entonces siento que es una manera en la cual vas conectando con el cómo siento y de ahí sale la posibilidad de decir, esto me gusta,
esto no. Y ya que empiezas a tener esa brújula, a afinar esa brújula de qué me gusta y qué no, puedes existir más suavecito. Gracias. Ay, muchas gracias, Amix, por esta conversación tan Ay. preciosa, tan apapachadora. Y ya por último, dinos dónde te puede encontrar la banda para seguirte, para conocer más de tus proyectos. Ustedes pongan Alicia Delicia en su buscador de preferencia. Ajá. Y mi cuenta personal de Instagram, que es Alicia-Delicia. ¿Con muchas as? Base Qué hasta miedo. al final por todas las veces que me cerraron la cuenta. Ah, traca. Ya hay cosas de las que ya no hablo ahí y no importa, Claro. igual ahí se enteran el chismecito de mi vida por el mundo poli y así, pero si quieren desde la parte educativa, búsquenme en Alicia Delicia Talleres o mi podcast Plática Deliciosa en la plataforma que deseen. Muy bien, pues muchas gracias y gracias a todos. Bye, Amix. Tóquense Procuren su placer. mucho. Conversaciones incómodas. Construyan relaciones cómodas. Muchas gracias.